breve recapitulación de los últimos meses. El INAI, el Instituto de Acceso a la Información y Transparencia y Protección de Datos Personales, se quedó sin el número de comisionados que necesita para operar. Y desde que esto sucedió, el Senado es quien tiene que hacer los nombramientos. El Senado hizo sus nombramientos. El presidente vetó los nombramientos del Senado. El presidente tiene oportunidad de vetar 2 veces a quien el Senado haya nombrado. Decidió vetarlos. La excusa fue bastante burda, pero bueno, pues esta es una de sus facultades y lo vetó. Y bueno, de ahí, en estos 3 meses, se han dado pues una serie de procedimientos legales para apurar al Senado a que haga su trabajo y que nombre a los comisionados faltantes. ¿Por qué? Porque si no, el pleno del instituto no puede operar. ¿Qué cosas se definen en el pleno? Si uno le pregunta, por ejemplo, al IMSS, qué empresa tenía el contrato para el mantenimiento de los elevadores en el hospital en Quintana Roo, y el IMSS no te contesta o te dice que a lo mejor porque hay un tema legal en medio, va a reservar la información por 5 años, tú puedes ir al INAI y decir, oye, yo tengo derecho a saber. Y entonces esas cosas, entre otras, se deciden en el pleno. Pero si el pleno no tiene el número de comisionados necesario para operar, pues el asunto queda ahí pendiente. Por lo tanto, para toda la administración pública es sumamente conveniente tener un INAI que no pueda operar. Los senadores varias veces se les han hecho llamados, que son como llamados a misa, para que dejen de incurrir en estas faltas y que nombren a las personas pendientes. Por una u otra razón no lo han hecho. Este asunto está en manos de la Suprema Corte de Justicia y un proyecto de la ministra Loretta Ortiz. Y lo que el proyecto busca es pues prácticamente decir que el INAI no darle la razón en este asunto y decir que los senadores no han fallado, sino que se han hecho todo lo que han tenido que hacer, simplemente no han logrado acuerdos, pero que ellos no han fallado en su labor. Esto preocupa porque pues finalmente lo necesario para la transparencia, pues es que estén nombradas todas las personas que tienen que estar en el INAI. Pero le agradezco muchísimo a quien sabe más sobre este tema y nos lo puede explicar con mucha más claridad, a Leticia Bonifaz, catedrática de la UNAM, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pam. Pues hiciste muy buen resumen de lo que ha pasado. ¿Y qué es probable que suceda? Llama mucho la atención algunos de los argumentos de este proyecto de la ministra Loretta Ortiz, porque son extraños y no solamente habla de que sí se han reunido, nada más no se han puesto de acuerdo, sino incluso habla acerca de las posibilidades de que la Corte estuviera metiéndose en asuntos del Congreso que no le corresponderían. Sí, bueno, sí es preocupante. Yo no creo que ese proyecto vaya a alcanzar la mayoría. La controversia constitucional se interpuso incluso antes de que hiciera falta el último de los comisionados, y el Senado, por supuesto, que ha omitido ese nombramiento por las razones que ya explicaste. E incluso yo iría más de lo que está dejando de hacer, porque el INAI, que antes era IFAI, se volvió nacional y revisa cuestiones que en los estados ya se agotaron, y aquí también tendría posibilidad de ver lo que a nivel nacional estaría fallando. Entonces, no solo cuestiones federales, sino de algunos estados. Entonces, yo lo que creo es que sí estamos ante una resolución inédita. La de mañana hay que seguirla con mucho cuidado, porque no es la primera vez que el Senado no nombra a tiempo. Yo he documentado pues periodos donde el Consejo de la Judicatura no ha estado completo, periodos donde varios tribunales no han estado completos. Ahorita mismo hay tribunales que no han estado completos, porque el Senado tiene como ese contrapeso institucional de nombrar en órganos de los órganos constitucionales autónomos. Entonces, para mí, que sí se debió convocar a un periodo extraordinario y nombrar a los comisionados para evitar esta falta. Los jueces sí han dado sus resoluciones, yo no les llamaría llamados a misa, son resoluciones que deberían tener fuerza para sancionar a quien no acata una resolución judicial,
porque pues ya es una cuestión dicha por la instancia que constitucionalmente debe decidir. Ahora, sí creo que debemos seguir porque vale la pena qué van a decir los otros ministros y de qué manera se va a ver cómo se dan estos contrapesos sanos de poderes en una democracia. Ahora, supongamos que entonces este proyecto no obtiene los votos necesarios, eso implicaría u obligaría de otra manera, que no es la primera vez que desde el Poder Judicial se les dice a los senadores que tienen que, digo, no a tan altas instancias, pero ya en varios otros procedimientos les han dicho que tienen que nombrar, y creo que han derivado solamente en multas y cosas así. ¿Cuáles tendrían o podrían ser las consecuencias en caso de que se vote en sentido contrario al proyecto? Yo creo que viene la instrucción y tendría que convocarse un extraordinario o nombrarse ya en el periodo que inicia en septiembre. Okay. De todas maneras, lo que resuelve la Corte queda como un precedente muy importante incluso para futuras ocasiones. Esta controversia puede ser clave para que el Senado en ningún caso detenga nombramientos. A veces se ha tardado 2 años, 3 años en un nombramiento y eso no puede ser. No puedes ahogar a una institución dejándola incompleta. Sí, sin duda, pues seguiremos muy de cerca lo que sucede el día de mañana y te agradezco mucho como siempre que nos acompañes y nos expliques estos temas. Pamela. Gracias, buenas tardes. La gran Leticia Bonifaz, son las 4:42.